Bendiciones a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva explicación, a una nueva clase en el día de hoy. Y hoy vamos a seguir hablando de los mandamientos como se los había prometido. Pero hoy no vamos a hablar de uno de los mandamientos de los 10 mandamientos, porque por lo general decimos, hay 613 mandamientos. Uy, no, ese poco de mandamientos, no, usted no guarda todos esos mandamientos, yo tampoco los guardo, porque obviamente ni siquiera los conocemos. Pero vamos a empezar a familiarizarnos un poquito más con estos, con por lo menos uno de estos 613 mandamientos. Obviamente los 10 mandamientos hacen parte de los 613. Y hoy vamos a hablar de uno de los 613 mandamientos para que nos vayamos familiarizando con ellos y los vayamos conociendo. Aquí tengo un libro que se llama Los 613 mandamientos. Está en inglés. Y aquí muestra cuáles son los 613 mandamientos, los 613 mandamientos que están dateados en la Biblia. Y ellos dicen que son todos los mandamientos, ¿no? Entonces aquí te dan como el mandamiento y te dicen la esencia del mandamiento y luego te dicen cómo se cumple el mandamiento. Obviamente esto es judaísmo. No vamos a practicar judaísmo. Vamos a practicar la ley de Dios en el Mesías. Pero aquí está el compilado de los 613 mandamientos y es muy interesante conocerlos para saber cómo tiene su cumplimiento en el Mesías. Entonces, en este libro nos dice mandamiento número 1. Es un mandamiento, dice performative. Es un mandamiento donde uno tiene que actuar, es un mandamiento donde uno tiene que hacer, porque hay varios tipos de mandamientos, ¿no? Entonces, este mandamiento está en Génesis 1:28. Y lo vamos a leer, por favor, alguien que me ayude a leer Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y los bendijo Dios y le dijo Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Está ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, uno de los 613 mandamientos, para que ustedes vayan tomando fuercita en qué son estos mandamientos, es fructificar y multiplicaos. Ese es el primero de los 613 mandamientos. Fructificar y multiplicaos. Entonces, en la sombra había un entendimiento de este mandamiento. O sea, primero, la gente, por lo general, cuando lee este texto, dice, no estoy muy seguro de que sea un mandamiento porque dice, y los bendijo Dios. Es una bendición, no es un mandamiento. Los antiguos entendían esta bendición como un mandamiento. ¿Por qué? Para las personas que han visto los estudios del pastor Carlos, él nos enseña acerca del significado de la bendición. ¿Qué significa ser bendecidos en términos bíblicos? Para nosotros es como algo que dicen bueno de nosotros. Eso es bendición, decir bien de alguien. Y en términos simples, sí, eso es bendición. En contexto hebreo no termina ahí. La bendición no se da solamente cuando uno dice bien de alguien, sino cuando alguien de autoridad sobre ti, como tu padre, te adopta como su hijo o te acepta como su primogénito para darte la heredad que te correspondería, pero que no te corresponde si no recibes la bendición.
Esto lo vemos en el caso de los patriarcas, con Jacob, con Esaú, que Esaú era primogénito, Esaú menospreció la primogenitura y las vueltas que dio la vida por la historia que ahí está en la Biblia que se puede leer, termina siendo Jacob, siendo el menor y no le corresponde, porque recuerden algo, en la antigüedad al primogénito le correspondía la doble porción de la herencia del padre. Es decir, que en el caso de Jacob y Esaú, a Esaú le correspondía dos partes de la herencia y a Jacob le correspondía solo una por no haber sido el primogénito de nacimiento, aunque ellos eran gemelos, solamente que Esaú nació primero. Entonces, por haber nacido primero le correspondería a Esaú dos terceras partes y a Jacob una tercera parte de una misma herencia. Obviamente le correspondía más que al otro hermano. Pero Esaú menosprecia la primogenitura y por este menosprecio Dios permite que el que en verdad la valoraba, que era Jacob, se quede con la primogenitura sin haber nacido primero. Y entonces Jacob llega y le hace pensar a su padre de que él es Esaú porque el papá ya les iba a dar la bendición. Dice que era muy anciano, que estaba ciego, él ya sabía que se iba a morir el viejito, Isaac. Y entonces lo llama a Esaú para darle la herencia, la bendición. Y entonces Jacob, como Esaú estaba por allá cazando la comida que le iba a hacer al papá, le hace pensar al papá que él es Esaú. Se pone unas pieles y el papá se confunde y lo bendice. Bendice a Jacob. Cuando llega el que le correspondería la bendición por nacimiento, aunque, bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque si entramos a ver verdaderamente el contexto, si ustedes conocen la historia, Esaú y Jacob tuvieron una transacción. Ellos tuvieron una transacción. Esaú tenía mucha hambre, Jacob estaba cocinando y le ofrece un negocio. Recuerden que en ese tiempo los negocios no eran, venga, tráigame el abogado y vamos a notaría y hagamos un contrato firmado y firme usted aquí y notarizado para que esto tenga valor. No, es tu palabra que es tu honor con la mía que es mi honor. ¿No? Así era como se hacían los contratos en la antigüedad. Entonces, Jacob, porque como él sí deseaba ser primogénito, le dice a su hermano, pues yo te alimento, pero tú véndeme tu primogenitura por el alimento. Esaú acepta la transacción en ese momento, ya sea porque tenía mucha hambre o por lo que sea, pero verdaderamente no le hallaba. Es como que yo tenga mucha hambre y vaya y le diga a usted, tengo mucha hambre, deme un plato de comida y que usted me diga, deme su casa a cambio de este plato de comida. Y yo le diga, ¿sabe qué? Le firmo, tráigame todos los papeles, yo tengo mucha hambre, le voy a firmar lo que sea y le firmo, le firmo para que usted sea dueño de mi casa, aunque yo ya la terminé de pagar. Y que, aunque yo tenga mucha hambre, usted no sea la última persona en el mundo que tiene comida. Simplemente no estoy valorando mi casa, que es una propiedad que me costó trabajo pagar, ¿no? Y Jacob no era el último que tenía comida en el mundo, simplemente en ese momento él tenía mucha hambre y menospreció eso de la primogenitura. Entonces, ellos hacen una transacción. Él le dice, listo, yo trayendo mi primogenitura, mía de comer. Se hizo una transacción que luego Esaú no le quería pagar. O sea, el otro sí le dio la comida, pero este luego ya no le quería pagar la transacción. Quería quedar mal en el contrato, ¿no? Ellos ya habían hablado una cosa. Entonces,
finalmente la primogenitura se le da a Jacob por la bendición, porque el padre bendice a Jacob y cuando llega Esaú, el padre dice, yo ya lo bendije a él, yo ya lo adopté, la herencia que te correspondía a ti, ya yo se la di a él, ya yo no tengo más bendición para ti. Y eso es lo que significa bendición, es adopción legal de un hijo maduro, no la adopción que nosotros ahorita conocemos de un niño que no tiene padres, entonces nosotros vamos y hacemos un tipo de adopción. No, esta adopción en el contexto hebreo es una adopción de un hijo maduro. Porque, ¿por qué? Porque el padre necesitaba un hombre con madurez para coger todo lo que el padre había hecho en toda su vida y continuar con esa herencia para su prole, para sus descendientes. Por eso es que el hijo derrochador no podía ser primogénito, sino que el hijo maduro tenía que ser el primogénito. Y eso lo vemos en José. José finalmente se queda con la primogenitura de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque en todo se daba testimonio que José era un hombre maduro, no era un hombre derrochador. Entonces Israel legalmente lo adopta. Y lo mismo pasa con Jacob. Entonces, Jacob es legalmente adoptado como un hijo maduro, se le da la bendición, no se puede reversar porque como les digo, en la antigüedad no era, ay, venga, tráiganme los abogados, tráiganme el notario, le voy a dar el testamento a mis hijos. No, ya te bendije, dije lo que dije, ya no tengo nada más que decir. Ya es un contrato hecho, firmado, es adopción, yo ya le traspasé mi herencia porque ya lo bendije. Y ese tipo de bendición es sí es decir bien de alguien, pero habla más de la adopción de un hijo maduro para recibir una herencia. Por eso nosotros buscamos la bendición del Padre, buscamos ser adoptados como hijos maduros para heredar la vida eterna juntamente con Cristo. Entonces, en este contexto, en el Génesis 1, 27, 28, cuando se dice, y Dios los bendijo, es que Dios los adopta en este contexto para bendecirlos, o sea, para darles de su propia herencia a Adán y Eva. Y entonces, en medio de esta bendición, vienen este mandamiento, que es el primero de los 613 mandamientos, según como lo tenían en la antigüedad. Fructificad y multiplicaos. Entonces, este mandamiento tiene dos partes. Tenemos que ver esas dos partes del mandamiento, que es fructificar y multiplicaos. En la antigüedad entendíamos por fructificar y multiplicaos, les dijo el Señor aquí a Adán y Eva, Génesis 1, 27. 27 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Entonces, esto era la particularidad del ser humano. Iba a ser gobernante sobre la vida en la tierra, gobernante sobre la vida en la tierra. Versículo 27. Entonces lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y también les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo eso les servirá de alimento. Entonces, está hablando por fructificar, está hablando de
vayan y trabajen la tierra, porque la tierra va a dar un fruto, porque ustedes yo los he hecho a mi imagen y semejanza, porque ciertamente Adán trabajaba en el Edén, solamente que la tierra no le daba cardos y espinas, como pasó después de que él cayó en pecado. Entonces, eso es lo que significaba fructificar en la antigüedad, antes del Mesías. ¿Y qué es lo que significaba multiplicarse? ¿Qué es lo que vemos aún hasta hoy con el pueblo de Israel? Cada vez que los oprimían, y lo vemos en el Éxodo, en este momento no estoy segura en dónde, creo que es Éxodo 1, así, Éxodo 1:12. Éxodo 1:12, lo voy a leer, dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Entonces, para ellos, el mandamiento era: llenen la tierra de gente que sea mi imagen y semejanza, porque Adán y Eva eran hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios les da este mandamiento y les dice: multiplíquense, llenen la tierra y júzguenla, llenen la tierra y gobiernen los animales, llenen la tierra con sus descendientes y gobiernen. Entonces era un mandamiento en la antigüedad para Adán y para Eva tener descendientes, pueblo de Dios, era un mandamiento. Ahora, para nosotros en el Mesías, ¿cómo debemos entender este mandamiento de fructificar y multiplicados? Verdaderamente, cuando el Mesías vino, se nos dijo que nosotros teníamos que ser hallados con frutos. Y lo vemos en diferentes partes de la palabra que las vamos a ver ahora. Vamos a ir a Juan 15, del 1 al 10. Juan, capítulo 15, este ya lo hemos visto en otras ocasiones y lo vamos a volver a ver hoy. Juan capítulo 15, del 1 al 10, vamos a leer esta parábola de la vid verdadera. Porfa, Isa, si me ayudas a leerla. Juan capítulo 15, del 1 al 10. Ya la tengo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, entonces esto es una parábola. ¿Por qué sabemos que es una parábola? Porque nosotros no somos pámpanos, nosotros somos personas, ¿cierto? Entonces sabemos que el Señor está dando una historia ficticia para tratar de explicarnos algo. Y hay algo muy especial en esta parábola, y es que el Señor les explica a ellos, los personajes en la parábola. ¿Por qué? Porque él les decía a los discípulos: yo hablo con parábolas para los demás,
para que oyendo no oigan y viendo no vean, porque ellos tienen su corazón tan entenebrecido que aunque yo les diga, no van a entender. Muchas veces, y nos dice la palabra, que los religiosos entendían que la parábola era para ellos, pero no la guardaban en su corazón para arrepentirse de sus malas obras. Pero a los discípulos, él cogía las parábolas y les decía cuáles eran los personajes de las parábolas. Y esta parábola se le está diciendo a los discípulos. Ahora usted dirá, pero ¿por qué Jesús no hablaba sin parábolas? Qué pereza toda hora estar hablando en comparación y uno tener que sentarse, qué significa esto, qué significa lo otro. Acuérdense que el Mesías es toda la ley y los profetas. Y de él estaba profetizado en el Salmo 78 que el Mesías vendría y hablaría en parábolas. Estaba profetizado que él como Mesías tenía que hablar en parábolas en el Salmo 78. Y de hecho Mateo, por ahí, en estos días que leíamos el devocional diario, Mateo lo cita en uno de los capítulos en el último versículo. No recuerdo en dónde, pero sé que en el Salmo 78 está profetizado que el Mesías iba a hablar en parábola, entonces por eso Jesús habla en parábolas. Entonces, para empezar a comprender esta parábola, quiero volver a explicar qué es una parábola para que nos situemos allí. ¿Qué es una parábola? Entendemos por parábola que es un relato figurado, o sea, es un relato que no es literal. Como les digo, ustedes y yo no somos pámpanos, somos personas. Es un relato figurado y no literal, del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. En esencia, ¿qué sería una parábola? Es un relato simbólico o una comparación. Eso es una parábola. Sí, habla de que el Mesías iba a predicar en parábolas en el Salmo 78:2, pero cuando leemos todo el Salmo 78, habla como da todo el contexto, pero es muy hermoso, léanlo, Salmo 78:2, pero en sus casas. Apúntenlo por ahí para leerlo. Bueno, entonces volvemos a lo que es una parábola. Es un relato simbólico, ¿listo? Tenemos que situarnos ahí. Nosotros en la vida, todas las culturas están llenas de relatos simbólicos. ¿Y por qué quiero explicar el tema de la parábola, que parece algo muy básico? Porque es que cuando nosotros estamos leyendo una parábola, parece que al principio sabemos que es una parábola y al final se nos olvida. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, no sé cómo sea en Argentina, no sé cómo sea en otros países, pero nosotros en Colombia tenemos una historia del pastorcito mentiroso. Y cuenta la historia del pastorcito mentiroso, de que era un pastorcito que le encantaba decirle al pueblo que se le iban a comer las ovejas y que todo el pueblo se alarmaba e iba a ayudarlo, siempre iba a ayudarlo, y el pastorcito solamente era como para ver qué hacían y luego se reía por allá. Lo hizo muchas veces y llegó un día en el que verdaderamente el lobo sí vino, atacó las ovejas y el pastorcito muy asustado fue a decirles a todos en el pueblo lo que estaba pasando y nadie le creyó. Entonces, este relato por lo general se le cuenta a los niños para que no mientan, pero ni los niños son pastorcitos, ni los papás son el pueblo y no hay ninguna ovejas. Entonces, esto es una parábola. Nosotros lo tenemos que entender de esa manera y en nuestro algor popular lo entendemos perfectamente. Ahora Jesús está hablando en algo parecido al pastorcito mentiroso, en una parábola, ¿listo? Entonces allí como Isabel nos leyó, vamos al tema de la parábola de la vid verdadera, que es Juan 15, del 1 al 10. Entonces dice, yo soy la vid verdadera, empieza a decir cuáles son los personajes. Dice, el padre es el dueño de la vid. Entonces, estos son los personajes de la parábola. El padre es el dueño de la vid, es el que siembra la vid, es el que recoge los frutos de la vid, es el dueño. Yo
Nosotros como iglesia somos parte de la vid. Es decir, somos una ramita. Eso es lo que somos usted y yo. Una ramita chiquitica de esa vid. Parte de la vid. La vid necesitaba ser podada. Y esta poda en la parábola se identifica como la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene y poda las ramitas. Esa, si se le puede decir la tijera con la que se hace la poda, esa es la palabra de Dios. ¿Listo? Y Jesús en esta parábola se representa a sí mismo como la vid verdadera o una vid buena, una vid que no da frutos malos, una vid que todo el tiempo le está dando frutos buenos al dueño, que no es Jesús, sino que es el Padre. Una vid que le da mucho fruto al dueño. Así que las ramas, ¿cuál es la responsabilidad de las ramas? O sea, usted y yo, nosotros somos ramitas en esa vid. Tenemos que permanecer alimentándonos de la savia, de la buena vid, que es el Mesías. Para poder dar fruto. Entonces, poniéndonos en el lugar del dueño de la vid, del dueño de todo, del dueño del Mesías, del dueño de nosotros, del dueño de todo y el que quiere sacar fruto, no tiene ningún sentido que alguien conserve una vid que sus ramas no dan fruto. O sea, si alguien tiene un árbol para que le genere algún tipo de fruto y el árbol no te genera fruto, finalmente el árbol tiene que ser cortado o algunas ramas tienen que ser podadas para que el árbol pueda seguir dando fruto. Ese es el sentido natural de cualquier persona que siembra algo. Entonces nosotros, como parte de la vid verdadera, como parte de la vid buena que da frutos, que es el Mesías, constantemente vamos a ser podados. Tenemos que ser podados constantemente, moldeados constantemente. El que se rehúsa a ser podado, a que la tijera de la palabra de Dios, a que la tijera de los mandamientos pase por él, el que se rehúsa y sigue seco, el dueño que está esperando que dé fruto, que es el padre, lo va a coger y va a quitarlo completamente de la vid, porque no le sirve. ¿Y qué pasa con esas ramitas que van cayendo cuando uno poda un árbol? Las recogen, las hacen a un lado, encienden una hoguera y se queman. Que es finalmente no hacer parte del Mesías, hace que nosotros vayamos a la condenación. Si nos rehusamos que los mandamientos nos den vida, que los mandamientos nos poden y no seguimos dando frutos en el Mesías, vamos a ser cortados. Pero si permitimos que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios nos poden y nos pongan bonitos, nos quiten todas esas cosas que son opiniones propias, maneras de pensar, es que yo soy así, es que a mí yo siempre he sido de esa manera, a mí no me gustan las cosas así, yo siempre he pensado tal cosa y no nadie me va a cambiar. Todas esas cosas vienen los mandamientos y no es lo que usted piensa, es lo que la palabra de Dios piensa. A mí hábleme de lo que usted piensa cuando la palabra de Dios en contexto soporta tu manera de pensar. Lo demás tiene que ser cortadito con las tijeras de la palabra de Dios y los mandamientos. Cuando quedamos podaditos, se supone que ya estamos listos para dar frutos, porque es que eso para eso estamos injertados en esa vid tan rica que es el Mesías. Es una buena vid, es una vid verdadera y tenemos que dar frutos. Dice, bueno, esto ya lo dije. ¿Y cómo permanecemos para no ser cortados?
cómo permanecemos allí pegaditos a la vid, no me voy a cortar, no me voy a cortar, yo sí voy a dar fruto. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. El Mesías es la vid verdadera. Entendemos qué significa el amor, ¿no? Entendemos qué significa el amor. El amor es como la savia que corre por la vid. Y dicen, ustedes tienen que permanecer en mí, porque el que no permanece en mí, la palabra misma lo corta. Llega el Padre y con la palabra que son los mandamientos, lo corta, no estás dando fruto, cortado. Pero ustedes tienen que permanecer en mí y tienen. No es opcional. Aquí el Señor está diciendo, bueno, hay unos que van a dar frutos, otros que no. No. Y nos remitimos al Génesis. Fructifiquen. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y el Mesías nos está trayendo este mandamiento y nos está diciendo a nosotros, fructifiquen. Fructifiquen. El que no guarda los mandamientos no da fruto. Pues guardar los mandamientos en sí mismo es el fruto. Es como cuando Juan nos dice en primera de Juan 3:4, todo aquel que peca quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que peca quebranta la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces yo también les puedo decir, pero al revés. Todo aquel que tiene frutos guarda los mandamientos, pues tener frutos es guardar los mandamientos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y lo vamos a ver porque Pablo también nos lo explica, ¿no? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Gálatas, que es el libro que el jueves estábamos estudiando. 19 al 26. Por favor, alguien que me ayude a leerlo. O si quieres, leámoslo desde el 16. Leamos todo ese pedacito que nos habla de la vida por el Espíritu. Voy a leerlo. Gracias. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, entonces para los que ya se vieron Gálatas versus la ley, vamos a traer esa enseñanza para poder entender este pasaje bíblico, porque dice, vivan en el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y el versículo 18 dice, si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Entonces vemos que el apóstol Pablo en los Gálatas habla del tema central, que es no se judaicen.
¿Y qué era judaizarse para los gálatas? Los gálatas estaban caminando en Cristo y resulta que los judaizantes estaban diciéndoles que para poder convertirse al Señor verdaderamente y ser parte del pueblo de Dios, tenían que circuncidarse el prepucio de la carne y tenían que hacer cosas como festejar las fiestas en la sombra, que eran para justificación, cuando ya el Mesías se sacrificó por nosotros y ahora no lo hacemos para justificación, sino que lo hacemos en memoria de Él. Entonces Pablo les dice, no se judaicen, porque al ustedes practicar las obras del pacto, del anterior pacto, porque no estamos hablando de otras leyes, estamos hablando de dos pactos, el pacto en piedra y el pacto en el espíritu, como lo explicábamos en ese estudio, de que ahora el nuevo pacto es pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ahora como el Mesías es nuestro templo, todo lo que nosotros hagamos en el templo físico, todo lo que nosotros hacíamos todo lo que los creyentes en Dios hacían en el templo físico de Salomón, quedó completamente obsoleto y relegado, porque ahora todo se hace en el cuerpo del Mesías, que es nuestro templo, en donde nosotros pasamos a ser columnas, y para ser columnas tenemos que ser santos. Pero eso es algo que explicó bien allá en ese otro estudio. Entonces, les está hablando aquí de ahora, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque si estamos bajo la ley del Espíritu, quiere decir que estamos cumpliendo los mandamientos en el Mesías, que es nuestro templo espiritual, que estamos bajo el nuevo pacto donde se escribe las leyes en nuestro corazón. Entonces, vivan en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no satisfagan los deseos del pecado. ¿Y qué es pecado? Que también lo vimos en esa clase. Primera de Juan 3:4, infraccionar la ley. Eso es pecado. Infraccionar la ley, que es lo que le dice a la mujer adúltera. Mujer, ni yo te condeno, vete de aquí y no peques más. Entonces aquí volvemos. Él les dice lo mismo. Él les dice lo mismo que el Señor le está diciendo a la mujer adúltera. Vivan por el Espíritu y no pequen más. No satisfagan su naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu los guía, versículo 18, ustedes ya no van a estar más señalados por la ley. ¿Por qué? Y les recomiendo mucho que vean esa explicación. Porque la ley todo lo encerró bajo pecado, pero según el mismo Pablo dice aquí en Gálatas, pero no porque la ley sea mala, sino porque los malos somos nosotros, porque la ley es santa y el mandamiento es santo y puro. Nosotros somos los malos y los impíos y los impuros, y por eso quedamos señalados por la ley de todo lo que la ley encerraba como pecado, pero la ley es buena y santa. Entonces, nosotros teníamos una vida que desagradaba a Dios y por eso quedamos señalados por la ley como transgresores. Pero como Pablo también nos dice aquí en Gálatas 3, perdón, Gálatas 2, como Pablo nos dice aquí en Gálatas 2, y lo vuelvo a traer a colación, porque ya lo habíamos visto en la anterior clase, pero solamente quiero hacer una aclaración. Versículo 17, Gálatas 2:17 dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados, que ya entendimos en esa clase que es justificación, por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Si buscamos ser justificados, es decir, que necesitamos la justificación porque hemos infringido la ley. ¿Quiere decir esto que Cristo es al servicio de pecado? En ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Entonces, ahora en Cristo, en la justificación de Cristo, no podemos seguir edificando lo que antes habíamos edificado. ¿Qué es?
la violación de la ley, la transgresión de la ley. Entonces, ahora con la justificación en Cristo, no podemos seguir edificando el pecado en nuestra vida. Eso se destruyó cuando nosotros conocimos a Cristo y ya no lo podemos seguir edificando. Ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Ahora tenemos que ser esclavos, pero de la justicia. El esclavo no hace lo que quiere, sino lo que su amo le dice que tiene que hacer. Y si uno no es libre para hacer conforme a la justicia, sino que es esclavo de las obras pecaminosas, quiere decir que ya tiene un Señor. Ahora nosotros en Cristo tenemos un Señor, que es el Mesías. Entonces ahora somos esclavos de la justicia y somos libres en cuanto a la esclavitud del pecado. Entonces Pablo dice, ustedes ya fueron justificados, no tienen que volver a construir las obras de las cuales fueron rescatados. Volvemos al capítulo 5. Entonces, versículo 18, si ustedes ya están en Cristo, eso quiere decir que ustedes han sido justificados y que ahora ustedes son esclavos de la justicia y son libres en cuanto al pecado. Ya lo que decía la ley en piedra no los acusa porque ustedes ya no están bajo esa ley de la sombra. Ustedes ya están bajo la ley de Cristo, que es la ley espiritual, que es la ley en nuestro corazón. Entonces, seguimos viendo aquí. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pues ¿cómo? Si uno vive en la ley espiritual, que es en el Mesías, donde uno guarda la ley de Dios en el corazón y la pone en obra, ya uno es esclavo de la justicia, no va a seguir uno esa naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, obviamente. No tienen comunión una con otra, ¿no? Por más que la gente diga, somos justificados en Cristo, aunque nadie puede guardar la ley, pero vivimos en el Espíritu, pero nadie puede guardar la ley. ¿Cómo podemos estar no guardando la ley y viviendo el Espíritu si las dos cosas no tienen comunión? No tienen comunión. Aquí está diciendo Pablo, esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Somos esclavos? Somos esclavos. Nosotros no hacemos lo que queremos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Tenemos un Señor. No hacemos lo que queremos. Pero si los guía el espíritu, no están señalados bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y habla de todas las cosas de la naturaleza pecaminosa, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué? Volvamos a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo? Por ejemplo, honrar a padre y madre, no robar, no matar, no codiciar la mujer de mi prójimo, no adulterarás y no mentirás. Esas 6 cosas, para el que no las practica, ¿qué fruto producen en esa persona? Amor, lo que hablábamos antes. Verdaderamente amamos cuando cumplimos los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Yo no puedo decirle a mi esposo que yo lo amo si yo soy una mujer adúltera, aunque le dé muchos picos, aunque le diga que lo amo todos los días, aunque le haga las mejores comidas y le atienda a los niños. Yo no puedo decir que lo amo si yo soy adúltera, si yo lo robo, si yo le miento. Yo lo amo a él genuinamente cuando yo cumplo los mandamientos que tienen que ver con mi esposo. Entonces, una persona que cumpla los mandamientos tiene un fruto que es amor genuino, paz,
¿Qué paz puede tener un ladrón, un asesino o alguien que le guarda rencor a su prójimo? En el Mesías, el asesino es el que guarda rencor. ¿Qué paz puede tener un mentiroso? Se tiene que acordar de todas las mentiras que dijo para que no le vayan a olvidar, y cuando lo pillan y se la pasa sin paz. Paciencia, porque sabe que cada uno de nosotros estamos formados al 30, 60 y 100 por uno. Todos hemos estado y todos vamos pasando por cada escalón. Y el Señor nos da misericordia y paciencia porque nosotros también hemos estado ahí. Los frutos son así: amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos que el Señor nos está diciendo: fructificar. Fructificar es un mandamiento para usted y para mí el día de hoy. Los mandamientos de Dios, volvemos a la parábola de Juan, nos limpian para que llevemos mucho fruto. Y así podemos entender la enseñanza de la higuera que Cristo les dijo a los discípulos en Lucas 13, del 5 al 9. Por favor, alguien que me ayude con esta lectura. Esta es otra parábola. Vamos a entenderla con esta explicación. Y mientras buscan allí el texto, Juan 13, del 5 al 9, quiero hacer este hincapié. Es que ya somos libres y no tenemos que cumplir los mandamientos. Es que no, esos mandamientos, no hay nadie que cumpla esos mandamientos. Aquí el Señor en ninguna parte está diciendo que tal vez algunos no van a tener frutos y que otros sí, pero que de todos modos los que no tengan frutos también van a ser parte de Él. Es un mandamiento: fructificar. Y eso que no hemos visto multiplicados, porque se van a sorprender también. Vamos a Lucas del 5 al 9. 13 del 5 al 9. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Alguien lo tiene ya? Si no lo tienen, yo lo... bueno, ok. ¿De qué número? Lucas capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 8. Y en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dijo, esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo, porque ha de seguir ocupando el terreno. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjalo aún este año, hasta que yo clave alrededor de ella y lo abone.
Ya voy. Hasta el 9. Hasta el 9, perdón. Y si da fruto, bien, y si no, la cortaré después. Bueno, aquí el Señor está mostrando algo que les pasó a ellos en ese momento. Había sucedido como una tragedia y el pueblo pensaba que les había sucedido esta tragedia a estas personas porque ellos eran más pecadores que ellos. Y eso todavía lo pensamos cuando a veces sucede un terremoto, un huracán o un desastre natural. Uno dice, seguramente es el juicio de Dios sobre esa nación porque eran muy pecadores. Y mucha gente dice eso, ¿no? Pero el Señor les está diciendo, ustedes piensan que esas personas eran más culpables porque les pasó eso que les pasó. Pues déjenme decirle que si no se arrepienten, todos van a morir en la misma calidad. Todos van a morir si no se arrepienten. Todos van a perecer delante de Dios si no se arrepienten. Y luego les cuenta esta parábola y les dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Ya sabemos quién es el hombre que tenía una higuera. Es el padre, el dueño de la higuera. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Entonces, en este caso, ¿quién es la higuera? Los creyentes, los que creen en Dios, los que creen en las palabras, pero no las ponen en práctica. En este caso, Israel. Israel es esta higuera, pero también lo podemos adaptar a nosotros. Si el Señor viene y no encuentra fruto en nosotros, que son los frutos que acabamos de ver, también lo podemos adaptar a nosotros. No encontró nada. Así que le dijo el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Entonces, ¿el Señor nos pide frutos? Definitivamente, porque es que volvemos al tema de ¿para qué tener un árbol frutal que no dé fruto? ¿Para qué tener un pueblo que no quiere dar frutos de justicia conforme al dueño del reino, conforme al viñador? No tiene sentido. Dice, hace 3 años que vengo y no he encontrado nada. Córtala, le dice el dueño del terreno, el padre, en esta parábola. ¿Para qué ocupar terreno? O sea, no, se supone que la higuera tiene que dar fruto cada año. Y este dueño de la higuera tuvo mucha paciencia con esta higuera. El primer año no dio fruto, voy a esperar que dé fruto. El segundo año tampoco dio fruto, voy a esperar otro poquito más a que dé fruto. El tercer año no, pues ya, sí, ya, mejor dicho, he esperado 3 años a que dé fruto, vengo cada año, busco fruto, no hay fruto, es que esta higuera ya no va a dar fruto. El dueño de la higuera no la cortó en el primer año, ni la cortó en el segundo. Tuvo paciencia y misericordia con esa higuera. Versículo 8. Señor, le contestó el viñador. Ah, bueno, sí. El dueño de la viña es el padre. El viñador, en esta parábola, entonces es el Mesías, es Jesús. Le dice, déjala todavía por 1 año más, para que yo, Jesús, pueda acabar a su alrededor y le eche abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtala, que es algo muy natural. El viñador le está diciendo, yo voy a darle un tratamiento personal y especializado a esta higuera para que dé fruto. Pero si definitivamente ya pasa el otro año y con todo este abonito que yo le eché y todo lo bien que yo la traté, ya no da fruto, es porque definitivamente, en términos naturales tenemos que pensar, definitivamente la higuera no va a dar fruto. Ya pasó el primer año, no dio fruto, pasó el segundo año, no dio fruto, pasó el tercer año, no dio fruto. Él dijo, no, ya
cortemos esto. Entonces el viñador le dijo, no, venga, yo me voy a personar de esta higuera, yo le voy a dar un tratamiento personalizado, le voy a echar abonito, la voy a tratar bien, seguramente para el otro año tiene que dar fruto, pero si no da fruto, naturalmente, pues ¿para qué la vamos a seguir teniendo ahí? Nos está ocupando espacio, nos está ocupando todo ese abono se echó a perder, todas esas cosas, el trabajo, todo eso se echa a perder, pues ¿para qué la tenemos ahí? Naturalmente hay que cortarla. Y entonces esto es lo que el Mesías ha hecho en usted y en mí, personas que no tenían fruto delante del Padre, o lo que ha hecho el Señor también en la humanidad. La humanidad no estaba dando fruto. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El Padre viene y mira a la humanidad no da fruto. Le tiene paciencia, la llama al arrepentimiento, le tiene misericordia y la humanidad no da fruto. Se revela otra vez vuelve, le tiene paciencia, le tiene misericordia, quiere levantarlos y no están dando fruto. Entonces el Mesías se levanta y dice, yo voy a levantar toda esta tierra muerta que hay alrededor de esta higuera, que es la religiosidad y todas las doctrinas humanas que han matado prácticamente a la higuera, y me voy a encargar yo de traer los mandamientos que dan vida a aquellos quien los guardan. Yo mismo le voy a echar abono, yo mismo voy a cuidar la higuera y esta higuera va a tener que dar fruto, porque si no, ya no va a haber quien abogue por ella porque hay que cortarla. Y así mismo, como el Mesías ha venido a nosotros a quitar toda la tierra muerta y nos ha traído vida a través de su palabra y de sus mandamientos, estamos llamados como mandamiento a que demos frutos de justicia, que es lo que Pablo nos llama a tener como frutos. Como la higuera fue maldecida, cuando cumplimos la ley de Dios, damos frutos para Dios, pues los frutos son los frutos del Espíritu. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios si no ha sido justificado, si no vive en el nuevo pacto espiritual. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, no significa que nunca cometemos pecado, ningún error, ninguna infracción de la ley cuando venimos al Mesías. Es por eso que Primera de Juan también dice, hijitos míos, les digo esto para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la diferencia entre los que permanecen en Cristo, que tienen que ser podados? Definitivamente, se nos van a salir esas ramitas secas que no tienen que salir, pero los mandamientos tienen que cortar eso, lo tienen que cortar. ¿Cuál es la diferencia entre el que nació de nuevo y el que todavía no ha nacido de nuevo? La diferencia es que el que nació de nuevo, aunque le salgan las ramitas que los mandamientos tienen que cortar, no es esclavo del pecado para hacer conforme a su Señor, que es el pecado, le ordena que tiene que hacer. Tiene libertad para pecar, pero arrepentirse e ir en pos de la justicia. No se queda ahí sin capacidad de escapar. Es que no puedo salir de este pecado. Es que se me hace imposible perdonar. Es que se me hace imposible salir del pecado de la fornicación. Es que se me hace imposible dejar de mentir. Entonces tienes un Señor que no es el Mesías. Por eso es que Pablo les dice, ¿es Cristo ministro del pecado entonces? En ninguna manera. El que nació de nuevo es esclavo de la justicia y aunque peque, el mandamiento le tiene que cortar eso a través de la humillación para que dé más fruto. Y el que no ha nacido de nuevo, pues es esclavo del pecado. Esa es la diferencia entre los dos. Porque pues algunos dirán, no, pues ahí sí,
como dicen los mexicanos, está cañón, ¿no? Pero esa es nuestra realidad espiritual frente a la Biblia, frente a la Biblia. Cuando no tenemos frutos, somos como esta higuera estéril y seremos maldecidos por Dios, porque hay otra parábola de otra higuera que cuando no se encuentra fruto es maldecida, que esta ahorita no la vamos a traer, pero ustedes yo creo que han escuchado hablar o han leído de la maldición de la higuera estéril, que el Señor encuentra la higuera, no le encuentra higos y la maldice. Cuando nosotros no damos frutos, estamos bajo la ley, lo que dice Pablo. Es decir, que no estamos viviendo conforme al Espíritu, porque en el Espíritu no estamos esclavos de hacer las obras pecaminosas, sino si no vivimos en el Espíritu, estamos señalados por la ley, porque la ley señala a todos los infractores. ¿Y qué pasa una vez que somos señalados por la ley como infractores, como transgresores, como dice Pablo en Gálatas 2? ¿Qué pasa? La maldición de la ley de Deuteronomio 28, versículo 15, viene sobre nosotros. Estamos ya no en bendición, ya no en adopción. Estamos bajo maldición, bajo la maldición de la ley por ser transgresores, según Gálatas 2. Y quedamos expuestos bajo esa maldición. Entonces, esta es la primera parte del mandamiento: fructificad y multiplicaos. Para que vean que los mandamientos en Cristo sí hay que cumplirlos, no es opcional, es un mandamiento. Y es interesantísimo. Imagínense que nosotros nos pudiéramos a estudiar todos y cada uno de estos mandamientos, pues qué delicia, hay que hacerlo. No nos alcanzaría la vida, pero aquí estamos cada día para ahondar y ahondar en estos mandamientos. Y hay unos mandamientos que son para los sacerdotes, hay unos mandamientos que son para las mujeres, hay otros que son para los hombres, todos hacen parte de esos 613 mandamientos. Entonces, usted enfóquese en cumplir los 10 mandamientos, que son los que usted ahora conoce. Mandamiento número 1, yo soy Yahweh tu Dios, yo soy uno y no hay Dios fuera de mí. Mandamiento número 2, no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te harás imagen de mí. Yo no soy igual a nadie. Dios es espíritu. De mí no te haces imagen. No tendrás ídolos. 3, no llevarás mi nombre en vano. 4, guardarás Shabbat. 5, honrarás a padre y madre. No robarás. No adulterarás. No matarás. No mentirás. Y no codiciarás las cosas de tu prójimo. Esos 10 mandamientos nos llevan a cumplir los otros. Los 2 mandamientos, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, nos llevan a cumplir los 10. Y los 10 nos llevan a cumplir los demás. Vamos a ir entendiendo más acerca de los otros mandamientos, pero fíjense en los que ya conocen, porque bien como la palabra del Señor nos dice, y esta parte quiero volver a repetirla, donde el Señor nos está diciendo en Mateo 25, 14, que nos habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y el reino de los cielos es como el sembrador y tiró la semilla y y luego el Señor les explica esta parábola y habla de varias semillas, la que cayó al lado del camino, la que cayó en varias partes, pero hay una buena semilla, hay una semilla que cayó en buena tierra. Entonces nos dice el Señor, la semilla que cae en buena tierra, perdón, esta es otra parábola, es Mateo 13:8, perdón.
Mateo 13, 8. Entonces el Señor les dice, pero la semilla que cayó en buen terreno, la semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, por una semillita que se pone, la que cayó en buena tierra, da 30 frutos. Luego por una semillita da 60 frutos. Y luego por una semillita da 100 frutos. Al 30, 60 y 100 por uno. Nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros vamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted ayer daba 10 frutos por una semillita, mañana tiene que dar 20 y pasado mañana tiene que dar 50. Y el día que estemos delante de Dios, seremos como la estatura del varón perfecto, porque para allá tenemos que ir, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, fíjese usted en los mandamientos que usted ya conoce, para que pueda ir dando esos frutos. En el lugar de donde usted está, el Señor le va a pedir fruto. Y cada día estamos llamados a llevar más. Solo, y aquí ojo, en la parábola del sembrador, la única semilla que dio fruto fue la que cayó en buena tierra. Las otras también cayeron, pero cayeron en mala tierra y no dieron fruto. Se quedaron a mitad de camino, se ahogaron, se secaron, se las comió las aves. Entonces, a disponer nuestro corazón, a humillarnos delante de Dios para poder hacer frutos dignos de justicia, que es un mandamiento. Amén. Bueno, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Nos veremos para la próxima para explicar la segunda parte del mandamiento, que es la multiplicación en el Mesías. Bendiciones.